Bienvenidos a Christ Dynasty Church. Christ Dynasty Church y Cristo en Casa les da a ustedes la más cordial bienvenida, agradeciéndoles su amable sintonía. Recordándoles también que siempre estaremos y estamos a vuestro favor. Continuamos nuestros videos ya no de exhortación, sino de enseñanza, participando todo aquello que el Señor me ha enseñado, pues Él es el que habla a través de mi boca y no soy yo. Yo no soy digno de que una palabra de Él salga de mi boca, porque Él es santo, Él es puro. Y yo he pecado como ustedes. No me siento digno de poder estar aquí al frente de ustedes, pero hay voluntad de Él que lo haga, y aquí estoy obedeciendo. Lo que sale de mi boca es el corazón de Él, que ha transformado mi vida, la ha cambiado totalmente. Porque el pecador que fui como ustedes ya no existe. Ya ha quitado toda mi maldad de mi corazón. Ahora quiero vivir para Él, amarle a Él de todo mi corazón, de toda mi alma, de todas mis fuerzas, de toda mi mente. Pero también quiero amar a mis prójimos como me ha enseñado a amarles. Lo que salga de mi boca no es para buscar una enemistad con ustedes. Dios es enemigo del pecado, pero quien hace el pecado somos nosotros. Por lo tanto peca como el que mata a la vaca, como que le agarra la pata. Así yo. No soy limpio como ustedes. He pecado muchísimo, quizá más que ustedes, pues ya tengo 87 años. Dentro de esos 87 años, tengo más de 30 conociendo a mi padre y no me arrepiento. Estoy aprendiendo todavía a dejarlo todo para amarle y obedecerle y hacer con gusto su voluntad. Son tantas cosas tan hermosas la enseñanza de Dios cuando Él enseña en el Espíritu. Porque a mí me ha enseñado a no usar mi intelecto humano, porque el intelecto humano está podrido por los sistemas en que el mundo vive. Por eso estas enseñanzas van a revolucionar
porque de lo que vamos a hablar casi en las iglesias no se habla. Estamos poniendo las bases de las enseñanzas de Dios a través del origen de la creación del hombre en el Edén. Recuerden que hablamos que Dios había desechado del Edén a Adán y Eva y los corrió, que había puesto una espada de doble filo rebombante, ardiente, para cuidar el árbol de la vida, la cual representa a Jesucristo. En ese versículo que les dije, que se encuentra en el libro de Génesis, en el primer capítulo, en el versículo 11, está lo que para mí es la enseñanza más hermosa y más importante que tiene ese libro llamado Biblia, porque no es un libro religioso, ni tiene un ápice de religión. Desgraciadamente, el hombre, el humanismo del hombre, lo ha interpretado a través de su intelecto humano y lo ha convertido en un libro religioso. Y la mayoría de todas las religiones cristianas están usando su intelecto humano, por lo tanto han hecho de ese libro un contenido humanístico que nos ha llevado a decir que si no está escrito, no es bíblico. Y han encerrado la verdad de Dios en el cristianismo en 66 libros. Cuando el conocimiento de Dios mismo, en Él mismo, por Él mismo y para Él mismo es infinito. No son 66 libros. Eso los escogió el intelecto humano, los seleccionó. Y les puso el sello que son libros aprobados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver más adelante por qué han sucedido esas cosas y por qué hemos vivido engañados con un evangelio corrompido por el hombre mismo. Cuando Adán decidió tomar por propia cuenta, pagando en él y todos los descendientes que a través de ellos han llenado la tierra hasta la fecha. Adán decidió tomar las riendas de su propia vida y de sus generaciones posteriores para no tomar en cuenta en ningún momento ni la existencia de Dios, ni el conocimiento de Dios, ni la verdad
de Dios, borrándolo, como decimos vulgarmente, del mapa. Por eso vemos miles de gentes que negamos la existencia de Dios, que no creemos que Dios existe. Y además, independientemente si existe o no existe, no creemos lo que ese libro dice. Rotunda negación de la existencia y de la vida de Dios para el ser humano. El ser humano se las está viendo por cuenta propia, luchando por su existencia, legislando leyes humanísticas que dizque protegen la vida de los ciudadanos. Cada país que conforman este mundo y que tienen sus dirigentes con diferentes categorías, pero que tienen el poder sobre la nación, tienen sus propias leyes legisladas por el hombre mismo, para el hombre mismo, usando su intelecto, su inteligencia, sus conocimientos universitarios, sus experiencias como seres humanos, y elaboran, como en el caso de aquí de los Estados Unidos, que hay un departamento que lo conforman dos organismos jurídicos que le llaman el Congreso, donde lo forman un grupo de personas, ciudadanos de Estados Unidos, y que forman el Congreso de esta nación. Independientemente del Congreso, hay otro grupo que lo conforman, lo que ellos llaman senadores. Esos dos organismos tienen la facultad de legislar las leyes que tiene que gobernar este país. Una vez que las dos cámaras, las de senadores y la de congresistas, aprueban las leyes que ellos mismos legislan a través de su inteligencia, los proyectos de ley que ellos aprueban tienen que pasarlos al Ejecutivo, que es el presidente de los Estados Unidos, y él, si está de acuerdo con los dos proyectos que le presentan, va firmándolos, autorizando y convirtiendo aquellos decretos, ahora sí, en una ley que va a gobernar a todos los ciudadanos que estemos viviendo en el país y fuera del país siendo ciudadanos norteamericanos. Existe otro departamento que es el cuerpo judicial, donde en ese departamento jurídico están
la Suprema Corte de Justicia, donde esas leyes van a ser analizadas. Pero desafortunadamente las leyes no las revisan antes de que sean autorizadas por el presidente, sino cuando hay problemas derivados porque en las diferentes cortes estatales hay conflictos en cómo interpretar esas leyes y pasan los problemas a la Suprema Corte de Justicia para que la Corte de Justicia dé un veredicto final y corrija lo que no está bien interpretado o hecho por los demandantes. Así se rige y se gobierna en este país, el cual proclama ser el país más demócrata del mundo entero. Si ustedes, analizando un poquito, porque ahorita no vamos a entrar de lleno a esa situación, si analizamos un poquito qué provecho hemos tenido con un gobierno bajo esos conceptos jurídicos en el cual gobiernan la nación. Estamos en grandes conflictos ahorita en la actualidad. Solo quiero que ustedes empiecen a pensar, a usar lo que Dios nos ha dado, un libre albedrío, que pretendemos en esta enseñanza ustedes sepan usarlo, porque ese libre albedrío está en ese versículo que les dije, en Génesis. Porque ese versículo tiene una profunda enseñanza para cada uno de nosotros. Dice claramente que la tierra va a producir de acuerdo al género de semilla que tú vas a plantar en la tierra. Esa semilla va a germinar y va a producir frutos de acuerdo al género de semilla que tú estás plantando. Acuérdate de esto, que es muy importante. Si yo planto en la tierra jitomates, no voy a recibir bananas. La tierra me va a producir los jitomates que planté, que es el corazón de la semilla que planté. Es de lo que se compone aquel fruto. Si yo planto manzana, semilla de manzana, la tierra va a producir un árbol de manzanas. Cualquier semilla que tú plantes de trigo, de maíz, de cebada, de frijol, es lo que va a producirte la tierra. No te va a producir otra cosa diferente. Esa orden que fue dada a la tierra, también espiritualmente fue dada al espíritu del hombre.
Somos tierra espiritual también. Y lo que plantemos en nuestro corazón es lo que se va a producir. Esto es importante que tú lo entiendas. Porque a través de lo que tú plantes en tu vida, ese va a ser el resultado de tu carácter, de tu forma de ser, tu forma de vivir y de producir esa semilla en los demás. Ejemplo, cuando Satanás manipuló a Eva y la convenció a través de la mentira y del engaño, ahí plantó la semilla. Y la semilla que plantó fue la semilla de enemistad permanente contra Dios, para que esa semilla negase la existencia de Dios. Se rebelara contra Dios y negara totalmente la existencia de Dios. Esa semilla del engaño y la mentira la compartió a Adán. Adán no fue engañado como Eva. Dios había trabajado en el corazón intelectual de Adán y como espíritu le enseñó cómo poder vivir sin practicar el engaño y la mentira. O sea, sin alimentarse del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le puso como una película todo lo que iba a suceder a toda su descendencia, o sea, toda la humanidad, de todos los problemas que iban a tener como los que estamos pasando. Adán no fue engañado. Él decidió por propia cuenta que él y su familia y toda la descendencia hacia el futuro viviéramos bajo la forma que les estoy comentando. Adán entregó la humanidad a un nuevo ser. Adán quiso ser rey de reyes y señor de señores, tomando él sus propias decisiones, no importase las consecuencias que tuviese, ni las consecuencias que toda su descendencia tendría que pasar. Le heredó esa forma de vida a todo el ser humano que a partir de aquella fecha en el futuro pudiesen llegar a existir y a vivir. Y esa es la forma de vida que tenemos. Adán voy a decirlo, pero es el Padre, porque Él engendró la mentira y el engaño.
y la enemistad contra Dios, negando su existencia. Esa semilla la plantó en su corazón y esa semilla sigue hasta la fecha dando ese tipo de fruto. Todos los seres humanos adámicos vivimos en maldición. Económicamente y de muchas maneras somos un saco roto. ¿Cuántos miles y millones de gentes trabajan día y noche? Y como si fuera un saco roto, no les alcanza lo que ganan. Vivimos en la miseria, en la pobreza, en la hambruna. Hay miseria por causa de esa decisión. Hay enemistad entre un ser humano y otro, como ese libro lo prueba. Cuando dos hermanos, hijos de Adán y de Eva, uno de ellos despierta envidia en su corazón y esa semilla la planta y es el primer criminal. Mató a su hermano Abel porque agradó a Dios una ofrenda que hizo Abel. Abel hizo un sacrificio y apartó un corderito, el más hermoso, el más limpio, que representaba a Jesucristo. Y Caín ofreció frutos terrenales. Maíz, trigo. Ustedes puedanle poner a la ofrenda cualquier fruto terrenal. Y eso representaba maldad, por eso no le agradó a Dios. El otro, un corderito, representaba el sacrificio de Cristo que vendría en el futuro a cambiar las cosas. De tal manera que Caín se levanta conociendo el odio contra su hermano, conociendo el coraje y la capacidad de matar, de ser un asesino de su propia sangre, de su propia carne, hermano de sangre. Lo asesina. ¿Cuántos asesinatos no tenemos así en el mundo moderno? Que el padre mata al hijo y el hijo mata al padre, o la madre mata al esposo. El caos en que vivimos es el resultado de lo que Adán hizo. Por eso la maldición viene a través de Adán, que es la semilla que vamos a hablar dentro de un ratito. Vamos a abordar un aspecto muy importante en el próximo segmento para que estén pendientes. Que conozcamos la paternidad de Dios. Ahorita estamos conociendo la paternidad del hombre, las consecuencias
qué razones el mundo entero está en desgracia, nación contra nación, destruyéndose, como ahorita en la actualidad. Todos los países armándose bélicamente para defender, dizque, su soberanía, sus propios intereses. Y como están las circunstancias ahorita, si cualquiera de los dirigentes de los países poderosos, no tan solo en riquezas económicas, sino en armamentos bélicos, con arsenales nucleares, que si todos esos misiles nucleares, o como les quiera llamar, fueran explotados, toda la raza humana dejáramos de existir. Y estamos a merced de que cualquier dirigente, en un momento dado, que no controle sus emociones, que después hablaremos, un solo apretón de un botón, es una guerra nuclear, y miles de millones dejaremos de existir, solo porque un loco perdió su razonamiento. Ya hablaremos las funciones que tenemos para saber controlar nuestras emociones, porque el ser humano descendiente de Adán vive por emociones, no vive por el Espíritu de Dios, vive por sus propios pensamientos, sus propias intenciones, sus propios intereses. Y una forma de vida de esa manera lo que garantiza es la extinción del ser humano en la tierra. Y mucha finalidad de todas las guerras que hay es para rebajar el número de seres humanos que habitamos este planeta, porque de acuerdo a los intereses de algunos países dicen que estamos sobrepoblados y hay que acabar con ese excedente de gente. Y entre ese excedente podemos estar tú y yo, y estamos en la mira de aquel que en un momento dado diga llegó la hora y aprieta su botón. La mente humana es un sube y baja que ya explicaremos. Estén pendientes, solamente quiero decirles que les amamos en el Señor y que esperemos que lleguemos a ser seres como Dios nos creó para no conocer las enemistades, sino conocer el verdadero amor de Dios, que es el carácter, la vida de Dios en Cristo, en el poder y comunión del Espíritu Santo. Bendiciones.